Creed en sus profetas. Miércoles 11 de enero 2023. Primero de Crónicas 25. Músicos y cantores para el templo. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, quienes profetizaban con arpas, liras y címbalos. La lista de ellos, de los hombres que realizaban su servicio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, quien profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado de arpa para dar gracias y alabar al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jeromot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos eran hijos de Emán, vidente del rey, y tenían palabras de Dios para ensalzar su poder. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa del Señor, con címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada al Señor, todos maestros, era de 288. Echaron suertes para establecer los turnos del servicio, participando tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el alumno. La primera suerte tocó a José, de los de Asaf, la segunda a Gedalías, que con sus hermanos y sus hijos eran 12, la tercera a Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la cuarta a Isri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la quinta a Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la sexta a Buquías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la séptima a Jezarela, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la octava a Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la novena a Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la décima a Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la undécima a Azareel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la duodécima a Asabías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimotercera a Subael, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimocuarta a Matatías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimoquinta a Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimosexta a Ananías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimoséptima a Josbecasa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimoctava a Anani, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la decimonovena a Maloti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la vigésima a Eliata, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la vigésimo primera a Otir, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la vigésimo segunda a Gidalti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la vigésimo tercera a Mahasiot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la vigésimo cuarta a Romanti Eser, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Eventos de los últimos días. Capítulo 13. La lluvia tardía. Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre. La reforma debe acompañar al reavivamiento. Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y al hacerlo, deben fusionarse. Debemos desechar toda lucha y disensión.
Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos, tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará una jota o tilde. Pero cuando es rebajada la obra de otros, para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede bendecirlos. Si subsistimos en el gran día del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. Amaos unos a otros. El cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. Cristo ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado y requiere que el hombre fomente una consideración sagrada por sus prójimos. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los hombres. Los atributos que Dios más aprecia son la caridad y la pureza, y debieran ser estimados por todo cristiano. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable.